Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y que estén una vez más con nosotros aquí en nuestro servicio en línea. Sean todos bienvenidos. Este es nuestro campus online internacional aquí en First Baptist Orlando en español y como siempre nos encanta que usted pueda formar parte de este encuentro un sábado más. Desde ya les saludamos, les agradecemos a todos aquellos que se van conectando en nuestra cuenta en Facebook, también quienes lo hacen en la página web de nuestra iglesia, nuestra cuenta en la red social YouTube. Es valiosísimo lo que pueden hacer compartiendo este mensaje porque hay alguien por allí que lo debe estar necesitando. Y fíjate qué importante eso que acabas de mencionar, Sergio, acerca de compartir el mensaje. Siempre estamos haciendo un especial énfasis en esa frase justamente, comparta este mensaje. A propósito de ello, nos topamos hace muy poco con un estudio que publicó uno de los periódicos más importantes en Europa, en el que se hacía un estudio a jóvenes entre 18 y 26 años. El estudio lo realiza la Universidad de Londres, St. Mary's y la Universidad Católica de España. Ese estudio nos dejó importantes conclusiones. Aquí viene el dato más impactante. De esos jóvenes encuestados, el 50% se declaró ateo. Y si nos enfocamos solamente en el Reino Unido, el 90% declaró ser ateo. Imagínense ustedes que la persona o el ente encargado de difundir este estudio estima que en menos de 100 años, al menos en Europa, no habrán creyentes. Pero cambiar esta conclusión está en nuestras manos, con una acción tan simple como, por ejemplo, compartir este servicio. No desestime la calidad y el impacto que puede tener este contenido o cualquier otro contenido que acerque a cualquier persona hacia la senda de cercanía con Jesucristo. Qué importante puede ser que un mensaje llegue en el momento adecuado. Póngase cómodo y disfrute de lo que está por presenciar. Así es, esto está a punto de comenzar y como siempre les decimos bienvenidos una vez más a un nuevo servicio en nuestro campus online internacional aquí en First Baptist Orlando en español. Hoy puedo danzar con libertad porque soy su hijo, porque soy su hijo. Y hoy puedo danzar con libertad porque soy amado, porque soy amado. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Les invitamos que nos acompañen, canten con nosotros, adoremos al Rey de Reyes. Cante, podemos sentir tu gozo, Señor. Tu gozo podemos sentir, tu río de sanidad en las aguas queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río de sanidad en las aguas queremos danzar. Podemos sentir tu río de sanidad en las aguas queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río de sanidad en las aguas queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Cantemos que en la casa del Señor hay libertad. Cantemos. Libertad en la casa. Libertad al danzar.
Amén. Amén. Somos libres en ti, Jesús. Somos libres en ti. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, Padre. Y en tu casa hay gozo y hay libertad. Y te seguimos adorando hoy, Señor. Te seguimos dando toda la honra y toda la gloria. Le invitamos que en su casa, donde usted esté, cante con nosotros. Alabe al Señor y diga: no puedo volver al pasado. No puedo volver al pasado ni controlar lo que pueda venir, pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. Puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez. Es todo en mí tener a ti. Ven, encuéntrame otra vez. Mientras camine por el valle, tu amor apaga todo temor. Como el sol forma la sombra, tu gloria brilla en mi debilidad. Puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez. Es todo en mí
no estás, ven, encuéntrame otra vez. Es todo en mí, te anhela a ti, ven, encuéntrame otra vez. No puedo más, si tú no estás, ven, encuéntrame otra vez. Es todo en mí, tener a ti, ven, encuéntrame otra vez. Señor, en este momento te pedimos que tu presencia esté en este lugar, Señor. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu compasión. Gracias por siempre cuidar de nosotros. Gracias por tus bendiciones. Gracias por ser nuestros padres. Y gracias por darnos, Señor, la oportunidad de ser tus hijos. Te alabamos y te damos toda la honra. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Otro espectacular momento de adoración y es un instante propicio también para agradecerles a todos los que se están conectando. Nos encanta ver tantos países que se unen a nuestra transmisión aquí en América y cruzando el Atlántico también, porque hay gente incluso conectada en España, en Portugal. Muchísimas gracias. Y aprovecho esto para recordar unas palabras que nos hizo llegar el pastor Dani de Armas esta semana por correo electrónico, donde nos decía que nuestro apoyo hoy es mucho más importante que nunca, y por eso vamos a hablar de las vías con las cuales pueden colaborar, ofrendar. Es un acto voluntario y Dios bendice al dador alegre y nos ayuda muchísimo a sostener estos servicios, a sostener todas las misiones que tiene nuestra iglesia. Ahora es muchísimo más fácil porque en medio de estos tiempos del coronavirus, todo lo digital nos ha convertido la vida en algo mucho más llevadero. Vamos a ver la lámina, que además está toda en español ahora, y nos quedamos con un solo número, el 40777. Nos quedamos con este 40777 y van a enviar en español la palabra dar. Si usted quiere ofrendar, simplemente un mensaje de texto con la palabra dar, y allí va a recibir las instrucciones para que pueda hacernos llegar su ofrenda. También, si quiere reunirse con alguno de los grupos de vida que se están viendo cada semana en nuestra iglesia a través de las vías digitales, envía la palabra grupos. También enviando la palabra oración, va a poder enviar su petición y hay un equipo listo para orar por usted y esa situación en particular. Finalmente, la palabra conexión los va a llevar a un formulario donde nos van a hacer llegar sus datos. Queremos saber quién es usted, queremos hacerlo sentir bienvenido aquí en esta que es su casa, First Baptist Orlando en español. También en nuestra página web, aquellos que nos están viendo desde otros países que no pueden hacer sus ofrendas a través del número telefónico, en nuestra página web First Orlando Hispano tienen todas las instrucciones y van a poder también colaborar con nosotros de antemano. Muchísimas gracias. Voy a regresar con Priscila, que va a presentar a nuestra artista invitada de hoy. Muchísimas gracias, Sergio, por esos anuncios. Ahora todo en español. ¡Qué maravilla! Bueno, y ustedes presten atención porque Sergio no es el único que tiene anuncios muy importantes hoy. Ya más adelante verán por qué les digo. Muchísimas gracias a usted que se ha mantenido conectado a nosotros a través de nuestras distintas plataformas. Les recordamos que nuestro campus online internacional, estrenando servicios todos los sábados a través de Facebook, de YouTube y, como bien lo dijo Sergio hace algunos momentos, a través también de nuestra página web. Bien, y ha llegado un momento muy especial de presentarles a una persona dueña de una voz espectacular. Ella es la directora de coros en nuestra iglesia. Vaya compromiso el de esta mujer, dirigir a más de 200 voces, conectarlas y al unísono presentar el mejor sonido para el deleite de todo el público. Pero hoy ella es la única protagonista. Está aquí con nosotros con su voz dulce pero también muy poderosa, nuestra hermana Casey Melvin. Con ustedes.
begin. Sovereign One, I rest in your plan. From the depths to the dawn, you are there, your promise is strong. I will trust with all that I am. Jesus, Jesus, oh how I need you. You stay the same. You are good in your ways. Jesus, Jesus, oh how I need you. You are enough. All my trust is in you, Lord. You fashioned me, formed my heart, searched my soul and know every thought. Love so great, but never too far. Oh, through the storm, you're the calm, and every war you've already won. Life secure in your loving arms. Oh, Jesus, Jesus, oh how I need you. You stay the same. You are good in your way. Jesus, Jesus, oh how I need you. You are enough. All my trust is in you, Lord. You are powerful, God above it all. I believe in you. I believe in you. You do miracles, the impossible. I believe in you. Jesus, you are powerful, God above it all. I believe in you. I believe in you. You do miracles, the impossible. I believe in you. Jesus, you are powerful, God above it all. I believe in you. I believe in you. You do miracles, the impossible. I believe in you. Yeah. Jesus, Jesus, oh how I need you. You stay the same. You are good in your ways. Jesus, Jesus, oh how I need you. You are enough. All my trust is in you, Lord. You are powerful, God above it all. I believe in you. I believe in you. You do miracles, the impossible. I believe in you. Jesus, you are powerful, God above it all. I believe in you. I believe in you. You do miracles, the impossible. I believe in you, Jesus. Damos gracias a Dios, amados hermanos, por esta nueva oportunidad de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Permítame en el inicio
de este mensaje, saludar a todos aquellos que están conectados con nosotros, que participaron hoy en el primer entrenamiento misional que nuestra iglesia ofreció para líderes hispanos alrededor del mundo. Sean bienvenidos, Dios los bendiga muchísimo y espero que puedan disfrutar de una manera muy especial la exposición de la palabra del Señor. Como ustedes conocen, hemos estado siguiendo la serie Todo Nuevo, basándonos en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hoy quiero invitarles a meditar en la temática el evangelio cristiano. Y quizás usted se estará preguntando, pero esa es una temática de la cual la iglesia siempre ha hablado. ¿Qué más podemos nosotros decir del evangelio cristiano si nosotros quizás llevamos muchísimos años como creyentes? Bueno, permítame decirle que obviamente tenemos una audiencia muy diversa. Incluso tenemos audiencia de personas no creyentes. Y es bueno que volvamos a definir desde los inicios lo que significa el término evangelio y más que eso, el significado teológico, el significado en esta carta y el significado para la vida contemporánea. Sabemos la mayoría de nosotros que evangelio significa buenas noticias. Si uso el adjetivo cristiano, obviamente estamos hablando de las buenas noticias según la fe cristiana. La iglesia de Jesucristo alrededor del mundo está comprometida a compartir las buenas noticias que vienen de Dios para con todas las personas. Pero ¿saben ustedes una cosa? No siempre nosotros como iglesia logramos transmitir esas buenas noticias de una manera relevante. Permítame mencionar quizás algunos ejemplos de la historia y también algunos ejemplos contemporáneos. Los que vivimos en América y los que tenemos ese trasfondo latino, sabemos que el evangelio llegó en primera instancia a la América traído por los españoles. Pero no toda versión evangélica traída fue la mejor. El evangelio que llegó en primera instancia fue un evangelio de conquista. Como escribió un célebre misionólogo en una obra clásica donde resaltaba este aspecto, él decía que los aborígenes de América, el evangelio que recibieron fue el evangelio de la espada, el evangelio de la conquista. Y ahí obviamente había una distorsión de lo que son las buenas noticias del evangelio cristiano. Si damos un gran salto en la historia, y prácticamente de 500 años, y vamos a la década del 60 del siglo XX, nosotros la mayoría conocemos que esa fue una década, la década del 60, de mucha efervescencia social, política. Y en América Latina surgió lo que se llegó a conocer como la teología de la liberación. La teología de la liberación tuvo sus aciertos en la crítica que hacía a la sociedad capitalista. Tuvo aciertos. Sin embargo, el anuncio, la propuesta evangélica de los teólogos de la liberación fue una propuesta evangélica que estaba cautiva en una ideología política, específicamente el marxismo. Y así fue como esa presentación del evangelio según la teología de la liberación representó de alguna manera una distorsión de lo que es el evangelio bíblico, el evangelio cristiano. Los teólogos de la liberación, ellos mismos han tenido que hacer correcciones continuas. Yo pudiera continuar o seguir haciendo mención de algunas versiones del evangelio que representan distorsiones. Por ejemplo, el evangelio bíblico, el evangelio cristiano, las buenas noticias cristianas no significan un mero cambio moral, no significa un moralismo meramente. Hay veces que nosotros presentamos la verdad cristiana como si fuéramos unos moralistas que estamos en un plano superior al resto de la gente. Y no en pocas ocasiones eso ha traído reacciones. Tampoco es el evangelio cristiano meramente pertenecer a una institución que tenga el apellido de cristiana. No es simplemente pertenecer institucionalmente a una de las grandes denominaciones
no es meramente seguir una tradición, aunque las tradiciones no necesariamente son malas. Tampoco significa el evangelio cristiano separarse de la sociedad para vivir una vida más elevada y no tener que ver con la ciencia, no tener que ver con movimientos económicos, políticos. Es la versión del evangelio que se conoce como un separatismo total. Por supuesto, cuando hay distorsiones de la verdad del evangelio, cuando hay reduccionismos, cuando hay limitaciones, el resultado es que el impacto es mucho menor. Estamos nosotros viviendo en la era posmoderna, en la era en donde la gente reacciona a las instituciones establecidas, reaccionan a la institución de la familia, a los padres, reaccionan a la autoridad de los profesores, autoridad de médicos, autoridades eclesiales. Hoy más que nunca, nosotros tenemos que resaltar, rescatar lo que es el evangelio bíblico, las buenas noticias que pueden resultar relevantes para la gente que vive en nuestro mundo. A raíz de esta pandemia, el Señor nos está sacando de los templos nuevamente, nos está enviando a la arena pública y nos está diciendo a nosotros: hablen las buenas noticias de la salvación, redención, felicidad, vida abundante que hay en Jesucristo. Y nosotros tenemos que ser valientes para reevaluar la manera en que nosotros presentamos el evangelio a fin de obtener mejores resultados. Porque ¿saben ustedes qué? Cuando nosotros somos capaces de presentar las buenas noticias del evangelio, no como una caricatura distorsionada de Dios a través de legalismos, moralismos, ideologías, sino que presentamos la verdad auténtica del evangelio, obtenemos resultados extraordinarios. El mundo de hoy, azotado por esta pandemia, está esperando recibir una buena noticia, noticias frescas. Está esperando que el evangelio cristiano tenga algo que comunicar, y ustedes y yo tenemos esa responsabilidad. Quiero dejar una idea en sus mentes y en sus corazones que vamos a encontrar en la carta a los Romanos, el capítulo 12, los 2 primeros versos. La idea es la siguiente: el evangelio auténticamente cristiano produce resultados extraordinarios. Voy a repetir esta idea. El evangelio auténticamente cristiano produce resultados extraordinarios. Permítame hacer este contraste. Las distorsiones del evangelio, las caricaturas del evangelio cristiano, en no pocas ocasiones producen frustración, producen decepción, producen que la gente no quiera saber de la iglesia y de Dios. Miren la estadística que compartía nuestro hermano Sergio al inicio de este servicio cuando daba la bienvenida. Inglaterra fue una de las fuentes, fue uno de los países de envío más grandes de la historia del cristianismo, más bien de la era moderna. A partir de Inglaterra fueron lanzadas las misiones modernas. Hoy Inglaterra es un país donde el cristianismo está extremadamente limitado. Necesitamos recuperar esa frescura de las buenas nuevas del evangelio. Si ustedes y yo las compartimos adecuadamente, el impacto va a ser extraordinario. Permítanme leer apenas estos 2 versos de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12. Dice así los 2 primeros versos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quisiera compartir con ustedes algunos de los resultados
del evangelio auténticamente cristiano. Cuando lo compartimos apegado a este libro, no apegados a cierta tradición o a cierta denominación, no distorsionados por los condicionamientos humanos, cuando los transmitimos de la manera que está en este libro, los resultados son increíbles. Déjeme mencionar 3 resultados. El primero es el siguiente: el evangelio cristiano produce gratitud. El evangelio auténticamente cristiano, no distorsionado, produce gratitud en el corazón de la gente. Si usted lee conmigo la primera parte del verso 1, usted va a encontrar lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Aquí este texto empieza con una conclusión que es muy interesante. Esa expresión así que es un término de conclusión. Pudo ser traducido como por tanto, de acuerdo a. Está haciendo referencia a los 11 primeros capítulos de esta carta. Y esos 11 primeros capítulos tratan precisamente de la verdad doctrinal del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias de que Dios ha hecho todo lo posible en Cristo para reconciliar consigo mismo al mundo. Que en Cristo Dios está llamando a los seres humanos a reconciliarse con Él. Que en Cristo Dios está ofreciendo felicidad para el ser humano. Que en Cristo Dios quiere cambiar la vida del ser humano para bien. Que en Cristo se cumple ese plan maestro de Dios de bendecir a todas las familias de la tierra. Pero noten ustedes que no solo aparece este término de conclusión interesante, sino que el apóstol Pablo sigue diciendo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. La palabra ruego aquí implica una súplica. De hecho, es la misma palabra que se traduce en otras ocasiones en la Biblia y se traduce como consolación. Es pararse al lado de alguien que sabemos que está carente, que tiene problemas, para consolarlo, para ayudarlo. Es precisamente eso lo que hace el ministerio del Espíritu Santo. Dios quiere usarnos a nosotros para rogar a la gente, suplicar a la gente, invitar a la gente, anunciarle a la gente, Dios se interesa por ti. Dios en medio de esta pandemia no te ha dejado abandonado. Y de hecho, cuando usted ve que continúa el texto, usted ve que dice, os ruego, y la base del ruego, de la invitación a la gente, de la verdad evangélica, es precisamente las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. Al hacer referencia aquí a misericordias de Dios, eso implica la piedad para con los males que tiene la gente. Dios es un Dios compasivo, Dios es un Dios piadoso, y en estos 11 primeros capítulos de la carta a los Romanos muestra que Dios entregó al Señor Jesucristo, a su Hijo Jesucristo, a morir y a pagar por lo que teníamos que pagar nosotros. Esas son las misericordias de Dios, que Dios en Cristo está extendiendo las manos hacia nosotros, nos está invitando. La misericordia de Dios, cada vez que aparece en la Biblia, y este vocablo traducido al español como misericordias, siempre viene acompañado de un término que significa que las entrañas se estremecen. A Dios se le estremecen las entrañas porque siente por ti y por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La base del mensaje evangélico es la misericordia de Dios para con el ser humano. Y eso debe producir en nosotros gratitud. Hace algún tiempo leí un libro que escribió un editor de la revista Christianity Today, y quizás me han escuchado varias veces hablar de este libro. Y este autor decía que la última de las grandes palabras entre los seres humanos es la palabra gracias. Esa es la última de las grandes palabras perdidas, decía él. Porque cuando usted dice gracias a una persona, usted está mostrando gratitud.
Dios nos ha hecho a nosotros para agradecerle precisamente al Creador, para agradecerle al Salvador, para agradecerle a aquel que cuida de nosotros, para agradecerle a aquel que dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando usted y yo presentamos la verdad del evangelio cristiano, del evangelio bíblico, las buenas noticias, cuando las articulamos correctamente en la sociedad contemporánea, Dios usa esa palabra para que en el corazón humano brote la gratitud, el agradecimiento a un Dios que se preocupa realmente por nosotros. Tenemos que decirle a la gente que nos rodea hoy, Dios se preocupa profundamente por ti y por mí. Hay un segundo resultado del evangelio bíblico, del evangelio auténticamente cristiano. Y yo le he llamado así. El evangelio cristiano produce entrega. Produce en el corazón del hombre, cuando entiende el evangelio cristiano, cuando lo acepta, lo recibe, produce que el corazón humano se entrega a Dios de tal manera que cambia la historia, que Dios lo usa para cambiar su realidad. Noten ustedes la segunda parte del verso 1, donde el texto nos dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En esta parte del verso, Dios responde esa famosa pregunta que nosotros muchas veces nos hacemos. ¿Cuál es el sentido de la vida? También responde la pregunta, ¿por qué yo tengo que adorar? Porque cuando aquí dice el texto que como producto o respuesta a las buenas noticias de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, nosotros debemos presentar. La palabra presentar aquí pudo ser traducida como poner a disposición de otro. Es decir, ponernos a disposición de Dios. ¿Qué cosa? Dice el texto claramente que presentéis vuestros cuerpos. Aquí cuerpo representa todo el ser humano. En un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aquellos que conocen un poquito la Biblia saben que en el Antiguo Testamento se prefiguró lo que Cristo iba a hacer en su obra por nosotros, que es narrada, que es explicada con detalles en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la gente para acercarse a Dios tenía que sacrificar un animal. Ese animal representaba el sacrificio que Cristo haría cientos de años después. Ahora, el Señor nos dice que como respuesta al evangelio cristiano bíblico, uno debe estar dispuesto a poner su propia vida a disposición de Dios para que Dios la use. Ese es el sentido de la vida. Me pongo, estoy. De hecho, una posible traducción muy interesante es estar a la mano. Esa palabra presentéis pudo ser traducida estar a la mano. Estar a la mano de Dios para que nos use con todo poder. Y de hecho el texto sigue diciendo que esa acción de presentarnos, de ponernos a disposición de Dios, de estar a la mano de Dios para que nos use durante todo nuestro tiempo de vida, es nuestro culto racional, dice el texto. Una traducción literal sería el culto lógico. Es lógico proyectarse cuando entendemos que Dios nos ha creado, que Dios nos ama, que Dios entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros, que Dios ha enviado su Espíritu a vivir en nosotros, precisamente para que nosotros representemos como creyentes cristianos una comunidad alternativa en la sociedad de hoy, habitada por Dios, para testificar a la sociedad de hoy. Hay otra vida que podemos vivir, hay una vida más elevada, hay una vida mejor, hay una vida abundante, hay una vida de satisfacción. Eso es lo que quiere el Señor. Y déjeme decirle que cuando uno interioriza el evangelio bíblico, abre su corazón a esa verdad cristiana, esas buenas noticias que encontramos en Jesucristo, uno cambia toda su perspectiva en cuanto a en qué invierte tiempo, en qué invierte los mejores años de la vida.
Yo pudiera decirle en lo personal que los últimos 14 años de mi vida he estado estudiando a nivel doctoral. Y hay veces me pregunto, oye, ¿valdrá la pena todo este estudio? Claro, yo creo que vale la pena si el estudio no lo veo como un fin en sí mismo, sino como algo que Dios usa para impactar a otras personas. ¿Cuánta gente no invierte toda su vida en una empresa, no invierte toda su vida en un partido político? Y no estoy diciendo que eso es malo. Lo que estoy diciendo es que todas estas metas humanas, simplemente usted gasta todos los años de su vida en eso. Y si usted deja su lealtad última, la deja solamente ahí, hay una limitación. Debemos llevar nuestra lealtad última más allá y considerar a Dios como nuestra lealtad última. Y ya sea que nosotros nos proyectemos en la economía, en la política, en los estudios, saber que lo que estamos haciendo es presentar nuestra vida para que Dios la use para cambiar la vida de otras personas. Cuando usted vuelva a pestañear, usted va a tener 10 años más. Y aquí le dije a mi asistente, hermana Irma, que es de México, voy a decir en el sermón internacional algo bueno que ocurrió, una noticia que recibimos mi familia y yo. Déjeme decirle, yo tengo 46 años y me enteré esta semana que voy a ser abuelo. ¿Puedes creer eso? Yo con 46 años me parece que estoy empezando a vivir. Bueno, pues han pasado 46 años de mi vida y pronto me van a decir abuelo. Y cuando vuelva a pestañear voy a tener, si Dios me lo permite, 60 años. La gran pregunta es, ¿en qué voy a invertir mi vida? ¿En qué voy a seguir invirtiendo la vida? El evangelio cristiano me invita a mí a entregarme, a gastarme para el bien de otras personas. Y hay un último resultado que viene de compartir el evangelio auténticamente cristiano. Y este último resultado yo lo he enunciado de esta manera. El evangelio cristiano produce transformación. Si usted lee conmigo el verso 2 brevemente, el texto dice, no os conforméis a este siglo. Literalmente, no adoptes la forma, no te metas en el molde de este siglo. Aquí la palabra siglo significa edad, significa era, y se refiere a la edad o la era antes que Jesucristo viniera e hiciera su obra a favor de nosotros. A partir de ese momento hay una nueva edad, un nuevo siglo. Jesucristo dividió la historia en dos, pero también dividió la vida humana en antes de Él, después de Él. Cuando nosotros somos capaces de entender, interiorizar el evangelio auténticamente cristiano, viene una transformación a nuestras vidas de tal manera que nosotros no adoptamos necesariamente la forma de los condicionamientos sociales, familiares, externos. Hay algo más poderoso en nosotros, hay un cambio que Dios produce de adentro hacia afuera. Aquí cuando dice el texto, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Se usa el vocablo metamorfosis, un cambio. El evangelio auténticamente cristiano produce un cambio extraordinario. Hay mucha gente hoy que no se conforma a la sociedad donde vive. Hay revueltas sociales en el mundo entero. Dios nos invita a no conformarnos, no adoptar la forma precisamente de este siglo que está atrapado en cosas que no son buenas. El mensaje cristiano me lleva a una vida superior. Y dice que esa transformación viene por la renovación de nuestro entendimiento. Estamos viviendo en la sociedad de más cambios o mayor número de cambios en la historia de la humanidad. Nosotros como iglesia tenemos que estar listos para cambiar nuestra mentalidad y seguir sirviendo a nuestro Dios, seguir anunciando un mensaje de esperanza, un mensaje que cambia la vida de la gente. ¿Y cuál es el resultado? El texto lo dice, para que comprobéis, puedan discernir, prueben cuál sea la buena voluntad de Dios. Aquí voluntad significa determinación,
deseo, designio, para que podamos comprobar que ese designio de Dios, ese deseo de Dios para con el ser humano, tiene estas tres características. Es bueno, dice ahí, la buena voluntad de Dios. Es agradable, agradable dice el texto en segundo lugar, y después, y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. El vocablo perfecto aquí significa completo. Y describe el crecimiento hasta el estado completo de la madurez. Describe a un hombre adulto. Cuando usted y yo, por medio de la verdad cristiana, dejamos que Dios opere y cambie, transforma nuestra vida, transforme la vida de la gente que nos rodea, nosotros vamos a poder comprobar que la voluntad de Dios es bendecir a todas las familias de la tierra. Déjeme terminar en esta tarde contándoles algo que sucedió en la historia. Precisamente esta mañana lo compartíamos en los talleres que tuvimos con gente conectada alrededor del mundo. En 1910 tuvo lugar un congreso misionero en Edimburgo. Y en ese congreso misionero al inicio del siglo XX había una gran euforia, porque era el esplendor de las misiones modernas, ya contemporáneas. El evangelio había avanzado en América Latina, había avanzado en Europa, obviamente de Europa había ido a África, Asia. Había un entusiasmo tan grande de las misiones cristianas, del avance del evangelio cristiano, que se pensaba que en el año 2000 el mundo entero sería cristiano. Pero ¿saben ustedes qué sucedió? Vinieron las dos guerras mundiales seguidas, primera y segunda, y ocurrieron cosas tremendas, campos promisorios para el avance del evangelio cristiano cayeron bajo el comunismo, como por ejemplo la China, y aquello fue algo que impactó tanto al mundo cristiano que llegó el año 1952 en Alemania y se celebró otro congreso que ya no tenía la gente el mismo entusiasmo. Los líderes de agencias misioneras, los líderes de denominaciones se sentaron allí ya sin un gran entusiasmo y se dieron cuenta que algo estaba fallando. Las iglesias estaban enfrentando su labor con un triunfalismo propio, donde ellos pensaban que la labor de la iglesia simplemente cambiaba el mundo en sí misma. Olvidaron algo. Dios es el dueño de la misión. Dios es el que está transformando el mundo. Nosotros solo somos instrumentos para articular las buenas noticias que vienen de Dios, para dejarnos usar para que Dios cambie el mundo. Allí fue donde surgió el concepto, se redescubrió el concepto que hoy se conoce en la misionología como Missio Dei, la misión de Dios. Y quiero hacerte un llamado en esta tarde. Si tú eres una persona no creyente, quiero decirte, Dios está desarrollando en la historia una misión para traer felicidad al ser humano, para transformar el corazón del ser humano. Quizás tú eres una de esas personas que has tenido relación con alguna versión del evangelio cristiano, pero quizás fue una versión distorsionada, una caricatura del Dios bíblico. Como ministro del evangelio te puedo decir que de este libro brota un mensaje que representa el mensaje que viene del corazón de Dios, y es un mensaje para bendecirte. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón, tu centro de autoconciencia, y poner la fe en Jesucristo, quien murió por ti y por mí. Si tú eres un creyente y has estado participando en este servicio, déjame decirte que es importante que nosotros como creyentes contemporáneos reevaluemos lo que es el mensaje del evangelio cristiano, el mensaje del evangelio bíblico, las buenas noticias. Hoy yo diría que estamos nosotros iniciando una nueva etapa de lo que se conoce como paradigmas de misión en la historia del cristianismo. Ya podemos hablar de hacer misión en la etapa post-pandemia. Pero en esta etapa post-pandemia, donde ya los templos no es lo fundamental,
donde ya las iglesias no tenemos los mismos recursos económicos que antes. Es necesario volver al origen y pensar que el Dios de la misión es nuestro Dios. Él nos ha sacado de los templos. Él nos ha invitado a salir fuera, a la arena pública, y nos está diciendo, hay un mundo necesitado que necesita precisamente escuchar con frescura la verdad del Evangelio. ¿Estarás tú dispuesto a retar tus propios supuestos? ¿Estarás tú dispuesto a reevaluar la manera como hasta ahora mismo has articulado la fe cristiana, el mensaje cristiano? Dios nos está llamando para ser relevantes, tanto a niños como a adolescentes, como a jóvenes, como a adultos, como a ancianos. El mundo entero tiene los oídos abiertos, receptivos a un mensaje fresco del Evangelio. Vamos a unirnos con los nuevos métodos, con las nuevas maneras, pero con ese Evangelio que no cambia nunca. Quisiera invitarte en este llamado a que tú puedas unirte a nuestro grupo musical, que va a entonar ese canto de cuán hermoso, bello es el nombre, es la persona de Jesucristo. En Jesucristo está la esperanza del mundo. Jesucristo es el mensaje esencial de las Escrituras. Es nuestro mayor deseo que Dios te bendiga ricamente en este compartir el Evangelio auténticamente cristiano. Que Él te bendiga. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermosos son nombres, cuán hermosos son nombres. El
Amén, amén. Digno es el Señor, digno es el Rey de Reyes, digno es nuestro Padre. Señor, gracias por tu amor, gracias por este momento, Señor. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Señor, en este momento te pedimos que tú estés con nosotros, Padre, ahora que vamos a nuestros quehaceres, a donde vayamos, Padre. Te pedimos que nos acompañes, que nos des tu gracia y tu favor. Señor, te pedimos que tú estés siempre con nosotros. Te damos toda la honra y te damos todo el honor en el nombre de Jesús. Y la gente de Dios dice amén y amén. Que tengan un feliz fin de semana, que tengan una gran semana y que el Señor les bendiga ricamente. Nos vemos la próxima semana.